Pues déjame decirte algo, que aunque hubiera existido fallecimiento del Maestro Jesús, lo más probable es que no haya existido una resurrección, o al menos no como nosotros la entendemos y como la Iglesia a través de los años nos ha hecho creer. A ver, primero un poco de contexto. Para los intelectuales bíblicos, me refiero a arqueólogos, historiadores, profesores, sacerdotes, gente que están dedicadas a estudiar los hallazgos arqueológicos e históricos que tengan que ver con la Biblia, los grandes debates se centran en las traducciones. Y es que hay que reconocer que la Biblia que nosotros conocemos es un derivado de diferentes traducciones, o sea, los textos originales se escribieron en algún idioma y en algún momento se tuvieron que traducir a otro para que llegue a diferentes partes del mundo y sea entendible. ¿Qué es lo que pasa? Que tan solo cámbiale una palabra o cámbiale un significado a esa palabra y resulta que todo el contexto bíblico podría cambiar. O sea, toda una parábola podría interpretarse diferente si esa traducción se hace de forma errónea. Lo que pasa es que la mayoría de los textos más importantes están escritos en griego y las palabras griegas, dependiendo de cómo se utilizan las frases, pueden interpretarse de una u otra forma, o de alguna forma podemos decir que tienen diferentes significados, pero también pudieran significar algo distinto, no solo tomando en cuenta la palabra en sí, sino también el contexto histórico, la época en la que se escribió y de alguna forma cómo era que el modismo de esas épocas utilizaban dichas palabras o dichas frases. Hasta aquí digamos que estamos un poco en contexto. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección de Jesús? O sea, ¿por qué estamos diciendo esto? Para entender el por qué probablemente Jesús nunca resucitó, al menos como la cristiandad o la Iglesia católica nos ha hecho creer por muchos años. El texto más antiguo, el evangelio canónico más antiguo que habla de la resurrección de Jesús es el de Marcos. De hecho, el dato es que el de Marcos está datado entre el año 68 y el año 70 después de Cristo, ¿de acuerdo? Este evangelio está escrito, o sea, el texto está escrito en griego koiné. Y para hablar de la resurrección de Jesús, en realidad Marcos, en dos frases completamente diferentes, utiliza dos palabras distintas que en apariencia se refieren a lo mismo. La primera palabra, que de hecho se utiliza en Marcos 16:6, es agerte. Perdón por mi griego porque no soy muy bueno. Y esta palabra sí puede tener el significado de ha resucitado, pero también tiene el significado de ha sido levantado. La segunda palabra es utilizada en Marcos 16:9. Y aquí se utiliza la palabra aneste o anastasi. Esto significa resucitó o se levantó. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo era utilizada esta palabra? ¿Cómo era utilizada en estas frases, por decirlo de alguna manera, en el siglo I después de Cristo, cuando se hablaba en griego? La primera palabra, según algunos historiadores, agerte, tenía el significante de ha sido levantado o ha sido despertado, haciendo alusión de despertarse de un sueño, de un estado de sueño. Y la palabra anestesi o anastasi querría decir ha sido levantado, pero pensando en una cama, en un lugar donde estás dormido o estás reposando, o ha sido despertado de nuevo de un sueño, de un estado de sueño profundo. ¿Qué es todavía más interesante? Que cuando empezamos a leer algunas de las cartas o de los escritos de Pablo utiliza la palabra egeiro, y la palabra egeiro también tiene los mismos significados, levantar o despertar. Aquí es donde viene, digamos, lo debatible. Si nosotros tomamos esta línea de pensamiento con estos significados y los agregamos a los textos bíblicos, se puede interpretar como que la resurrección de Jesús no fue física, fue espiritual. Abiertamente se habla de un despertar, de un estado de sueño, lo que nosotros en palabras modernas pudiéramos decir trascender, espiritual, energética y a nivel de conciencia. No sé si me explico. Y quienes creen que precisamente esto fue lo que pasó, de que no estamos hablando de una resurrección física porque no tendría sentido alguno, y sí de una resurrección espiritual, proponen dos pasajes de la Biblia, uno durante la crucifixión de Jesús y el otro posterior a la crucifixión de Jesús. El primero, que es durante la crucifixión de Jesús,
nos da a entender que precisamente estamos hablando de una situación espiritual, de una situación energética, de una situación de conciencia, porque Jesús le dice a uno de los ladrones: hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos. Jesús ya había mencionado que este reino no es de este lugar, que su reino es de otro lado, lo que nosotros pudiéramos interpretar un reino espiritual. Entonces, si Jesús ya iba a trascender a ese grado de perfección energética y espiritual, no tendría ningún sentido, pero ningún sentido, que resucitara su cuerpo imperfecto que se manifestó precisamente en nuestra realidad, en nuestra dimensión. Y aquí lo que vemos es la declaración de Jesús, que en ese mismo momento él iba a trascender a su reino original, que es otra dimensión, una dimensión espiritual y una dimensión energética, y que precisamente ya no tenía la necesidad de manifestarse aquí, en este plano astral, por ejemplo. Y la más interesante es la segunda, y tiene que ver con la calzada de Emaús, ¿no? Después de la crucifixión de Jesús, dos discípulos van caminando rumbo a Emaús, se encuentran con un hombre. Ellos, aparentemente el hombre no sabe qué ha pasado, le hablan de lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Él incluso los reprocha y les dice: bueno, así está escrito, así tenía que suceder. Llega la noche, él hace como que se va de frente y le dicen: no te vayas, quédate con nosotros, pasa la noche aquí. Y entonces Jesús parte el pan, y aquí los discípulos lo reconocen, pero ojo, él desaparece. Así está escrito en la Biblia, se desaparece físicamente, desafiando cualquier ley que nosotros conocemos, algo que no hubiera podido ser posible con, digamos, en un estado corpóreo de Jesús, ¿no? Con su cuerpo físico con el que se manifestó en esta dimensión, más no así una manifestación energética, una manifestación espiritual, algo que supere cualquier ley física que nosotros conocemos. Y para muchos, en esto de la calzada de Emaús, en este versículo, ¿no?, de alguna manera, de la calzada de Emaús, está, digamos, la prueba irrefutable de que la resurrección de Jesús no pudo haber sido corpórea, no pudo haber sido física, tuvo que haber sido espiritual, una especie de trascendencia energética y a nivel de conciencia que le permitiera manifestarse en diferentes partes de nuestro planeta y desaparecer o teletransportarse a voluntad, insisto, desafiando cualquier lógica. ¿Y saben algo? Tiene mucho sentido. Porque, a ver, quienes hemos estudiado la Biblia, hemos ido a un círculo bíblico, simplemente en algún momento de nuestra vida hemos sido muy apegados a la iglesia y nos hemos enfocado en la vida y en los mensajes y en las parábolas del Maestro Jesús, nosotros podemos identificar que Él siempre habló de un reino espiritual. Él siempre habló de la elevación de la conciencia. Él no hablaba de cosas físicas, de cosas tangibles aquí en este mundo imperfecto. Él hablaba de otro mundo, de un mundo energético, espiritual, dimensional, al que solo puedes acceder a través del despertar de este ensueño que es la vida de alguna manera, y que solo puedes acceder a él de forma trascendental, ¿no?, de forma de elevación de la conciencia, por lo cual cobraría mucho más sentido y un sentido más profundo a nivel espiritual que la resurrección de Jesús no hubiera sido física, sino precisamente hubiera sido un despertar espiritual, energético y de elevación del espíritu. Cobraría un sentido mucho más profundo y que se alinearía más con las enseñanzas de Jesús de Nazaret, el Mesías. Mas no así, digamos, con las doctrinas canónicas de las organizaciones cristianas, que han basado prácticamente toda la fe o han basado todo su credo y su canon en una resurrección física, no en una resurrección espiritual. Entonces, todo esto pudiera derivarse, fíjense, todo lo que acabamos de hablar pudiera derivarse de un simple cambio de traducción, de entendimiento de una palabra y entendiendo la connotación histórica de cómo se utilizaban esas palabras en ese momento exacto de la historia. Pero bueno, aquí tienes los argumentos del por qué muchos piensan que en realidad Jesús, al menos físicamente, nunca resucitó, pero no así de manera espiritual, en donde definitivamente el Maestro Jesús seguramente trascendió su cuerpo y trascendió estas dimensiones.